Primavera de 1945. Berlín arde. El sonido de los cañones soviéticos resuena cada vez más cerca del búnker de Hitler. En los sótanos de la Cancillería alemana se lleva a cabo una operación desesperada. Hombres con uniformes de las SS queman montañas de documentos, mientras otros empaquetan documentos secretos para transportarlos a destinos desconocidos. Heinrich Himmler ya había dado la orden meses antes. No puede quedar ninguna prueba de nuestras acciones, pero destruir por completo la documentación de 12 años de dominio nazi era una tarea imposible. Lo que no se podía quemar debía ocultarse. El doctor Hans Frank, el carnicero de Polonia, quien había gobernado el territorio ocupado con mano de hierro, sabía que sus días estaban contados. En sus oficinas de Cracovia, ordenó a sus asistentes que seleccionaran los documentos más incriminatorios. «Quemen todo lo que pueda llevarme a la horca», les dijo a sus subordinados. Pero Frank cometió un error fatal. Conservó su diario personal, 40 volúmenes manuscritos en los que registró meticulosamente sus conversaciones con Hitler, sus reflexiones sobre la solución final y sus planes de esclavizar a pueblos enteros. Era una confesión escrita de genocidio. El diario de Frank revelaría posteriormente conversaciones impactantes. En una entrada de diciembre de 1941, escribió: «El Führer me dijo, los judíos deben desaparecer de la faz de Europa. Es una cuestión de higiene racial». En otra, relató una conversación con Himmler sobre el uso de prisioneros de guerra soviéticos como esclavos. «Son solo animales de trabajo. Cuando mueran, tendremos otros». Mientras tanto, en Nuremberg, Julius Streicher, editor de la revista antisemita Der Stürmer, intentaba desesperadamente destruir su correspondencia. Sus cartas a Hitler, Goebbels y otros líderes nazis contenían pruebas de cómo se había utilizado la propaganda para preparar psicológicamente al pueblo alemán para el genocidio. Una carta privada entre Streicher y Goebbels, fechada en 1938, hablaba abiertamente de cómo preparar la mentalidad alemana para la eliminación física de los judíos. Goebbels había escrito: «La propaganda es nuestra arma más eficaz. Primero hacemos que la gente los odie, luego ellos mismos pedirán su eliminación». En Auschwitz, el comandante Rudolf Höss recibió órdenes de quemar todos los registros de muertes y traslados de prisioneros, pero el volumen era inmenso. Cientos de miles de archivos, informes médicos y correspondencia con empresas que suministraban gas Zyklon B. El humo de los documentos quemados se mezclaba con el de los crematorios aún en funcionamiento. El doctor Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, había sido especialmente cuidadoso al documentar sus experimentos. Sus notas médicas eran detalladas. Temperaturas corporales de niños sometidos a hipotermia, reacciones de gemelos a inyecciones letales, tiempos de supervivencia de personas sometidas a presión extrema. Mengele sabía que estos documentos eran su sentencia de muerte. En la premura de la evacuación, logró enviar varias cajas con su investigación a contactos en Argentina. «Mi trabajo científico no puede perderse», le dijo a un asistente. «Algún día, la humanidad comprenderá su importancia». El alto mando alemán también estaba sumido en el pánico. Generales como Wilhelm Keitel y Alfred Jodl ordenaron la destrucción de todas las actas de las reuniones donde se discutía el trato a los prisioneros de guerra y a los civiles en los territorios ocupados. Una orden secreta de Hitler, conocida como el Decreto de los Comisarios, ordenaba la ejecución sumaria de los oficiales políticos soviéticos capturados. Copias de este documento fueron quemadas en docenas de cuarteles generales, pero algunas sobrevivieron ocultas en los archivos personales de los oficiales. Si crees que es importante preservar la memoria histórica y comprender cómo los criminales intentaron borrar su rastro, dale a me gusta y suscríbete al canal. Activar las notificaciones ayuda a que más personas conozcan estas historias que no se pueden olvidar. La verdad histórica depende de nosotros para mantenerse viva. La operación de destrucción de pruebas no fue caótica. Fue sistemática, planificada y eficiente.
se crearon listas de prioridades. Primero, documentos que acreditaran órdenes directas de exterminio. Segundo, correspondencia personal entre líderes. Tercero, informes de empresas que se lucraban con el trabajo esclavo. Cuarto, registros médicos de experimentos. Pero la magnitud del régimen nazi hizo imposible destruirlo todo. 12 años de meticulosa burocracia habían generado millones de documentos. Cada campo de concentración, cada gueto, cada unidad militar, cada departamento gubernamental había producido montañas de papel. Además, muchos oficiales nazis guardaban documentos como seguro de vida. Sabían que podían negociar con los aliados, ofreciendo información a cambio de clemencia. Otros simplemente creían que el régimen volvería al poder y que debían demostrar su lealtad. La carrera por ocultar los archivos había comenzado, y con ella una de las mayores búsquedas de tesoros de la historia moderna: encontrar las pruebas que los criminales de guerra habían intentado hacer desaparecer para siempre. Mayo de 1945. El Tercer Reich había caído, pero la guerra contra el nazismo estaba lejos de terminar. Una nueva batalla había comenzado: la carrera por encontrar y preservar la evidencia de los crímenes más horrendos de la historia moderna. Era una carrera contra el tiempo, contra la destrucción deliberada y contra el olvido. El teniente coronel Robert Story, abogado del ejército estadounidense, recibió una de las misiones más importantes de la guerra: liderar los equipos de búsqueda e incautación de documentos nazis. «Nuestra misión es clara», declaró a su equipo. «Debemos encontrar cada documento, cada carta, cada informe que pruebe lo que hicieron estos criminales. Sin pruebas, no hay justicia». Los equipos aliados estaban compuestos por una combinación única de profesionales: abogados, historiadores, detectives, traductores y expertos en alemán. Muchos eran refugiados judíos que habían escapado de Europa y ahora regresaban para confrontar a sus perseguidores con sus propias palabras. El doctor Robert Kempner, fiscal estadounidense de origen alemán que huyó del nazismo en 1933, fue uno de los buscadores de documentos más decididos. «Pensaban que podían borrarlo todo», dijo, «pero los alemanes son muy organizados. Siempre guardan copias». Los primeros descubrimientos se hicieron entre los escombros de Berlín. En el sótano de la Cancillería del Reich, soldados estadounidenses encontraron cientos de documentos medio quemados. Entre ellos se encontraban fragmentos de órdenes de ejecución firmadas personalmente por Hitler y correspondencia entre Himmler y los comandantes de los campos de concentración. Un soldado estadounidense, el sargento Bill Harrison, describió lo que encontró. Fue como entrar en el corazón de la oscuridad. Montones de papeles carbonizados mezclados con cenizas humanas del crematorio del búnker. Algunos documentos estaban tan quemados que solo pudimos leer unas pocas palabras: judíos, ejecución, solución final. En Nuremberg, el descubrimiento fue aún más impactante. En el Palacio de Justicia, que irónicamente se convertiría en sede de juicios para criminales de guerra, se encontraron archivos completos de la cúpula nazi, documentos que los propios nazis habían utilizado para coordinar sus atrocidades. El mayor William Denson descubrió en un archivo secreto las actas completas de la conferencia de Wannsee de enero de 1942, donde los líderes nazis habían planeado metódicamente la solución final. Era imposible de creer, informó. Lo habían documentado todo. ¿Cuántos judíos debían ser asesinados en cada país? ¿Cómo transportarlos? ¿Cómo eliminar las pruebas? Los descubrimientos no se limitaron a los grandes archivos. Los soldados encontraron documentos en los lugares más insospechados, escondidos en pozos, enterrados en jardines dentro de falsos muros, en los áticos de casas abandonadas. Cada descubrimiento era como encontrar piezas de un rompecabezas gigantesco y macabro. En un granero de Baviera, un granjero alemán entregó a los estadounidenses varias cajas que un oficial de las SS le había pedido que guardara. Dentro
encontraron correspondencia personal de Heinrich Himmler con su esposa, donde éste describía con naturalidad el progreso del exterminio como si se tratara de un proyecto empresarial. Una carta de Himmler a su esposa, fechada en octubre de 1943, decía: «Mi trabajo avanza a buen ritmo. El problema que me asignaron se está resolviendo con la típica eficiencia alemana. Pronto no habrá nada más de qué preocuparse en este frente». El doctor Siegfried Rammler, un refugiado judío que trabajaba como traductor para las fuerzas estadounidenses, recibió la tarea de descifrar muchos de estos documentos. Fue emocionalmente devastador, recordó años después. Estaba traduciendo órdenes de ejecución que podrían haber incluido a mi propia familia, pero sabía que cada palabra traducida era un paso hacia la justicia. Los equipos soviéticos también buscaban activamente documentos. Tenían acceso a los territorios orientales, donde se cometieron muchos de los peores crímenes. En Auschwitz, los soldados soviéticos encontraron toneladas de cabello humano, gafas, zapatos y, oculto en una doble pared, parte del historial médico de Mengele. Pero no toda la búsqueda fue oficial. Muchos supervivientes de los campos de concentración también buscaron documentos por su cuenta. Querían pruebas no solo para los tribunales, sino para demostrar al mundo que los horrores que habían presenciado eran reales. Simon Wiesenthal, superviviente de varios campos de concentración, se convirtió en uno de los cazadores de nazis más famosos, pero antes de cazar personas, cazaba documentos. «Los documentos no mienten», solía decir. «Un hombre puede negarlo, pero un documento firmado por él no». ¿Qué descubrimiento de un documento nazi crees que fue más importante para la justicia? Comparte tu opinión a continuación. En una fría mañana de mayo de 1945, soldados estadounidenses asaltaron una elegante villa a las afueras de Múnich. El propietario, un hombre de mediana edad con aspecto de burócrata, intentó hacerse pasar por un simple funcionario. Era Heinrich Himmler, el artífice del Holocausto, en su último intento desesperado por escapar de la justicia. Himmler fue capturado, pero antes de que pudieran interrogarlo, mordió una cápsula de cianuro que llevaba escondida en la boca. Su muerte privó a los aliados de interrogar a uno de los principales autores del genocidio. Sin embargo, lo que encontraron en sus escondites fue igualmente revelador. Diarios personales que documentaban meticulosamente la maquinaria de exterminio nazi. El diario de Himmler, escrito con su meticulosa caligrafía, revelaba la mentalidad de un hombre que consideraba el genocidio una tarea administrativa. En una entrada de septiembre de 1942, escribió: «Visité Auschwitz hoy. La operación funciona con una eficiencia ejemplar. El comandante Hoss merece reconocimiento por su labor organizativa». Otro extracto, aún más impactante, de octubre de 1943. «Hablé con oficiales de las SS sobre la importancia histórica de nuestra misión. Estamos limpiando Europa de elementos indeseables. Es un trabajo sucio, pero necesario para las generaciones futuras. Nuestros hijos nos lo agradecerán». Pero el diario de Himmler no era el único. Hans Frank, gobernador nazi de Polonia, había llevado un registro aún más detallado de sus acciones. 40 volúmenes manuscritos que abarcaban todo el período de su administración en el territorio ocupado. Frank, quien se autodenominaba el rey de Polonia, había tratado sus diarios como una especie de gloriosa autobiografía. Registraba encuentros con Hitler, debates sobre políticas de exterminio e incluso sus impresiones personales sobre la inferioridad racial de los pueblos eslavos. Una entrada particularmente reveladora de diciembre de 1941 describía una conversación con Hitler. El Führer fue muy claro: Polonia debe ser colonizada por alemanes. La población nativa debe reducirse al mínimo indispensable para el trabajo esclavo. Los judíos deben simplemente desaparecer. Frank también registró sus propias contribuciones al genocidio con perverso orgullo. En marzo de 1942 escribió: «He implementado nuevas medidas para acelerar la expulsión de los judíos de los guetos. La eficiencia ha aumentado un 300% este mes. He informado a Berlín de nuestro éxito».
El doctor Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, mantuvo uno de los diarios más extensos y detallados de los líderes nazis. Sus anotaciones comenzaron en 1924 y continuaron hasta pocos días antes de su suicidio en 1945. Era un registro casi diario de 21 años del auge y la caída del nazismo. El diario de Goebbels reveló cómo la propaganda se había utilizado deliberadamente para preparar a la población alemana a aceptar el genocidio. En una entrada de noviembre de 1938, pocos días después de la Noche de los Cristales Rotos, escribió: «La operación fue un éxito rotundo. El pueblo alemán ahora comprende que los judíos son nuestros enemigos mortales. La opinión pública está preparada para medidas más radicales». Años después, en julio de 1942, Goebbels observó con satisfacción el inicio de las deportaciones masivas. Las deportaciones de judíos de Berlín avanzan según lo previsto. La ciudad estará limpia en unos meses. Es emocionante presenciar este momento histórico. Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, también mantuvo registros detallados, incluyendo un diario personal e informes administrativos que trataban el exterminio como una operación comercial. Sus notas incluían estadísticas de producción, problemas logísticos e incluso sugerencias para mejorar la eficiencia. En una entrada de agosto de 1942, Höss escribió: «Este mes alcanzamos nuestra capacidad máxima, 15.000 al día. El nuevo sistema de cremación funciona a la perfección. Ha reducido significativamente los costes operativos». También documentó sus conversaciones con proveedores de equipos de exterminio como si fueran transacciones comerciales normales. La empresa Topf está desarrollando hornos más eficientes. Prometieron duplicar nuestra capacidad de cremación para finales de año. Martin Bormann, secretario privado de Hitler, y quien se convirtió en una de las personas más poderosas del Reich, tomaba notas meticulosas de todas las conversaciones y órdenes del Führer. Su diario era prácticamente un registro oficial de las decisiones más importantes del régimen. Una nota de Bormann, de enero de 1942, registró una orden directa de Hitler: «El Führer ha decidido que la cuestión judía debe resolverse definitivamente durante la guerra. No podemos dejar este problema para las generaciones futuras». El general Alfred Jodl, jefe del Estado Mayor de Operaciones, había registrado en su diario militar no solo las estrategias de guerra, sino también la implementación de políticas de exterminio en los territorios ocupados. Sus anotaciones mostraban cómo el exterminio de civiles estaba integrado en la estrategia militar alemana. Las operaciones de limpieza étnica en los territorios orientales deben coordinarse con los avances militares, escribió Jodl en junio de 1941. La Wehrmacht proporcionará apoyo logístico cuando sea necesario. El doctor Walter Funk, ministro de Economía, mantuvo registros detallados de cómo el régimen se benefició del exterminio. Su diario incluía cálculos del valor de los bienes confiscados a los judíos deportados e informes sobre el uso de mano de obra esclava en las fábricas alemanas. El oro dental recolectado en los campos este trimestre ascendió a 47 kilogramos. Registró Funk en septiembre de 1943. El valor se transfirió a la cuenta especial del Reich. La operación sigue siendo muy rentable. ¿Cómo han cambiado estos diarios nuestra comprensión del Holocausto? Comparte tu opinión en los comentarios. En un polvoriento archivo de un castillo austriaco, investigadores estadounidenses hicieron un descubrimiento que los dejó sin palabras. Cientos de cartas personales intercambiadas entre altos líderes nazis revelaron una intimidad impactante en sus conversaciones sobre el genocidio. Eran conversaciones entre amigos que hablaban del exterminio como otros hablarían del clima. La correspondencia entre Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga, reveló cómo se planeó el Holocausto mediante cartas aparentemente cordiales. En una carta de octubre de 1941, Heydrich le escribió a Himmler: «Mi querido Heinrich, el proyecto que discutimos avanza bien. Los métodos que probamos en Polonia pueden aplicarse a una escala mucho mayor en Oriente».
Himmler respondió unos días después: «Reinhard, tu eficiencia es admirable. El Führer estará satisfecho con los resultados. Continúa con la expansión de las operaciones como lo conversamos». Entre las cartas más impactantes se encontraba la correspondencia entre Adolf Eichmann y sus superiores sobre la logística del transporte de judíos a los campos de exterminio. Eichmann, el gestor de la muerte, hablaba de las deportaciones masivas como si fuera un empleado de una empresa de transporte. «Hemos logrado aumentar la capacidad de los trenes a 1.000 personas por vagón», escribió Eichmann en una carta en marzo de 1942. Esto representa un ahorro del 40% en costes de transporte. La eficiencia alemana demuestra una vez más su superioridad. Su jefe le respondió con elogios: «Adolf, tu trabajo organizativo es ejemplar. Sigue optimizando el sistema. Cada tren que ahorramos puede utilizarse para transportar más carga». El doctor Joseph Mengele mantuvo correspondencia regular con universidades alemanas, considerando sus experimentos médicos en Auschwitz como investigación científica legítima. Una carta a su antiguo profesor de la Universidad de Múnich, fechada en agosto de 1943, declaraba: «Profesor, mi investigación con gemelos está produciendo resultados fascinantes. Tengo acceso a abundante material humano y puedo realizar experimentos que serían imposibles en circunstancias normales». La respuesta del profesor fue igualmente inquietante: «Joseph, tus estudios son innovadores. Sigue documentándolo todo meticulosamente. Esta investigación será invaluable para la medicina alemana». Julius Streicher, editor de la revista antisemita Der Stürmer, intercambiaba cartas frecuentemente con Joseph Goebbels sobre estrategias de propaganda. Una carta de Streicher de enero de 1939 sugería: «Joseph, debemos intensificar nuestra campaña. La gente necesita ver a los judíos como una amenaza existencial. Solo entonces aceptarán las medidas necesarias». Goebbels respondió: «Julius, estoy totalmente de acuerdo. Estoy preparando nuevas películas que mostrarán la verdadera naturaleza judía. La propaganda visual es mucho más efectiva que las palabras». La correspondencia entre Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, y la empresa alemana IG Farben reveló cómo las corporaciones se beneficiaban del trabajo esclavo. El director de la empresa escribió: «Comandante Höss, estamos muy satisfechos con la mano de obra proporcionada. La productividad ha sido excelente y los costos son mínimos». Höss respondió: «Me alegra saber que nuestra colaboración es mutuamente beneficiosa. Podemos proporcionar tantos trabajadores como sean necesarios. Contamos con un suministro constante». Hans Frank mantuvo correspondencia regular con su esposa, describiendo con naturalidad sus crímenes como si fueran tareas administrativas normales. En una carta de abril de 1942 escribió: «Querida Brigitte, el trabajo aquí en Polonia sigue siendo difícil. Estamos implementando el programa de reorganización de la población que solicitó Berlín. Es un proyecto ambicioso, pero necesario». Su esposa le respondió con total apoyo: «Hans, sé que estás haciendo un trabajo importante para el país. Los niños y yo estamos orgullosos de ti». El general Wilhelm Keitel intercambió cartas con otros comandantes militares sobre la ejecución de órdenes criminales. Una carta al general Alfred Jodl, fechada en junio de 1941, declaraba: «Alfred, el Führer fue muy claro sobre el trato a los presos políticos en el este. No podemos aplicar las convenciones habituales de la guerra. Esta es una guerra ideológica». Jodl respondió: «Wilhelm, lo entiendo perfectamente. Ya he dado las órdenes pertinentes a los comandantes de campo. Ellos saben cómo proceder». La correspondencia entre Martin Bormann y varios Gauleiters, gobernadores regionales, reveló cómo se coordinaban las políticas de exterminio en todo el Reich. Bormann escribió: «La cuestión judía debe resolverse de manera uniforme en todas las regiones. No puede haber excepciones ni demoras». Un Gauleiter respondía: «Señor Bormann, ya hemos iniciado operaciones en nuestra región.
La cooperación de la población local ha sido satisfactoria. Walter Funk, ministro de Economía, mantuvo una correspondencia detallada con bancos suizos sobre el destino del oro y otros objetos de valor confiscados a las víctimas del Holocausto. Una carta a un banquero de Zúrich decía: «Amigo suizo, tenemos nuevos depósitos que procesar. El origen del material es irrelevante para nuestros fines comerciales». La respuesta fue igualmente fría. «Señor Funk, estamos dispuestos a recibir los depósitos. Las comisiones serán las habituales para este tipo de transacciones». ¿Qué aspectos de estas cartas te impactaron más? Comparte tu opinión sobre cómo los criminales normalizaron el horror. En una cámara refrigerada de los archivos de Berlín capturados, los investigadores aliados descubrieron montones de informes médicos que les causaron náuseas, documentos que transformaban la tortura en investigación científica y el asesinato en procedimientos médicos. Era una completa perversión del juramento hipocrático. El doctor Joseph Mengele documentó meticulosamente cada uno de sus experimentos en Auschwitz. Sus informes, redactados en un lenguaje médico frío y técnico, describían las atrocidades como si fueran procedimientos científicos legítimos. Un informe, fechado en septiembre de 1943, detallaba: Experimento número 247. Inyección de fenol directamente en el corazón. Sujetos: gemelos varones de 8 años. Hora de la muerte: 3 minutos y 47 segundos. Otro documento de Mengele describía sus experimentos con hipotermia. Los sujetos fueron sumergidos en agua helada durante períodos variables. Se controlaba continuamente su temperatura corporal. Objetivo: determinar el tiempo mínimo de supervivencia de los pilotos alemanes derribados en aguas árticas. Los informes incluían tablas detalladas, gráficos de temperatura e incluso fotografías de las víctimas en diferentes etapas de los experimentos. Mengele trataba a los seres humanos como conejillos de indias de laboratorio, documentando cada reacción, cada grito de dolor, cada momento antes de la muerte. El doctor Sigmund Rascher, quien realizó experimentos a gran altitud en la base aérea de Dachau, había elaborado informes científicos para la Luftwaffe. Sus documentos describían cómo se colocaba a los prisioneros en cámaras de baja presión para simular condiciones de vuelo a gran altitud. Experimento 73, escribió Rascher. Sujeto colocado a una altitud simulada de 12.000 metros sin equipo de oxígeno. Se observaron convulsiones a los 4 minutos. Pérdida del conocimiento a los 8 minutos y muerte cerebral a los 14 minutos. Útil para determinar el tiempo de supervivencia del piloto. El informe incluía descripciones detalladas de las expresiones faciales de las víctimas, sus últimos movimientos e incluso sus últimas palabras. Rascher documentó el terror humano como datos científicos. El doctor Klaus Schilling había convertido Dachau en su laboratorio personal para experimentos con malaria. Sus informes describían cómo infectaba deliberadamente a prisioneros con diferentes cepas de la enfermedad para probar tratamientos experimentales. Inyecté malaria tropical a 1.200 prisioneros, informó Schilling en un documento de 1942. Observé diferentes evoluciones de la enfermedad según la edad, la nacionalidad y el estado físico de los sujetos. Mortalidad: 30%. Datos valiosos para la medicina tropical alemana. La doctora Hertha Oberhäuser, la única médica juzgada en Nuremberg, había realizado experimentos particularmente crueles con niños polacos. Sus informes describían cómo amputaba extremidades de niños sanos e intentaba trasplantárselas a otros. Procedimiento realizado en un niño menor de 10 años, escribió Oberhäuser con frialdad clínica. Amputación realizada sin anestesia para observar las reacciones naturales al trauma. El intento de reimplantación fracasó. El sujeto falleció después de 6 horas. Experimentos de esterilización masiva quedaron documentados en cientos de informes médicos. El doctor Horst Schumann desarrolló métodos para esterilizar a mujeres mediante rayos X. Sus informes describían el procedimiento como una innovación médica.
Hemos desarrollado una técnica de esterilización masiva mediante radiación, informó Schumann. El proceso solo toma 3 minutos por sujeto. Es eficaz en el 90% de los casos. Recomiendo su implementación en todos los campos para las prisioneras jóvenes. El doctor Karl Klauberg realizó experimentos de esterilización química inyectando sustancias cáusticas directamente en el útero de las mujeres. Sus informes trataban el sufrimiento humano como simples efectos secundarios. El método químico es prometedor, escribió Klauberg. La inyección de la sustancia experimental causa infertilidad permanente en el 85% de los casos. Los efectos secundarios incluyen dolor intenso y hemorragia, pero son aceptables para nuestros fines. Los experimentos con gas venenoso también se documentaron meticulosamente. El doctor August Hart, anatomista de la Universidad de Estrasburgo, había creado una colección de esqueletos judíos para su investigación racial. Recogí 150 esqueletos de hombres judíos y 79 de mujeres judías, informó Hirt. Los especímenes fueron cuidadosamente seleccionados para representar características raciales típicas. Se conservarán para que las futuras generaciones de científicos alemanes los estudien. El doctor Hans Eppinger realizó experimentos con agua de mar en Dachau. Sus informes describían cómo obligaba a los prisioneros a beber solo agua salada para probar métodos de desalinización para la marina alemana. Los sujetos recibieron únicamente agua de mar durante 7 días, documentó Eppinger. Se observó deshidratación grave, alucinaciones e insuficiencia renal. 12 de los 40 sujetos fallecieron, datos útiles para determinar el tiempo límite de supervivencia de los náufragos. El profesor Dr. Eduard Pernkopf, de la Universidad de Viena, creó un atlas anatómico con los cuerpos de los presos ejecutados. Sus informes describían cómo seleccionaba ejemplares anatómicos perfectos entre las víctimas. Recibimos 1.377 cuerpos de prisioneros ejecutados, escribió Pernkopf. Excelente calidad anatómica, permite ilustraciones con una precisión científica imposible con cadáveres normales. Este trabajo será un referente mundial en anatomía. Experimentos de esterilización masculina mediante radiación fueron documentados en informes del Dr. Victor Brack. Sus artículos describían cómo esterilizar a hombres en secreto mediante estaciones de trabajo equipadas con máquinas de rayos X. El sistema permite la esterilización sin que el sujeto lo sepa, informó Brack. El paciente se acerca a la ventana para llenar un formulario y recibe una dosis de radiación suficiente para una esterilización permanente. El proceso dura de 2 a 3 minutos. Es extremadamente eficiente para aplicaciones masivas. ¿Cómo pudo la medicina haberse pervertido de esta manera? ¿Qué lecciones nos enseñan estos documentos sobre la ética médica? En una bóveda de seguridad en las oficinas de IG Farben en Frankfurt, investigadores estadounidenses encontraron documentos que revelaban una verdad inquietante. Algunas de las empresas más grandes de Alemania se habían beneficiado deliberadamente del Holocausto. Contratos, informes financieros y correspondencia comercial que transformaron el genocidio en oportunidades de negocio. IG Farben, el gigante químico alemán, mantenía registros detallados de su colaboración con los campos de concentración. Un informe interno de 1942 lo describió fríamente. Nuestra inversión en Auschwitz der See está produciendo excelentes resultados. La mano de obra del campo cuesta un 30% menos que la de los trabajadores alemanes normales. Los documentos revelaron que la empresa había decidido deliberadamente construir su fábrica junto a Auschwitz para facilitar el acceso a la mano de obra esclava. Un memorando interno afirmaba: la proximidad al campo de concentración garantiza un suministro constante de trabajadores. No es necesario pagar salarios ni ofrecer prestaciones sociales. La empresa Topf & Sons, fabricante de equipos de cremación, había desarrollado una línea especial de hornos para campos de exterminio.
Sus archivos comerciales incluían catálogos promocionales que anunciaban hornos de alta capacidad para usos especiales. Una carta comercial de Topf a Auschwitz, fechada en marzo de 1943, ofrecía: nuestro nuevo modelo puede procesar un 200% más de material que los hornos convencionales. Garantizamos una durabilidad superior y un mantenimiento mínimo. Precio especial para pedidos al por mayor. La respuesta de Auschwitz fue igualmente comercial. Me interesa su nuevo modelo. Nuestra demanda actual es de 15.000 unidades diarias. Por favor, envíenme las especificaciones técnicas y el cronograma de entrega. La empresa Degesch, fabricante del gas Zyklon B, utilizado en las cámaras de gas, llevaba un meticuloso registro de ventas. Sus informes mostraban un drástico aumento en las ventas a partir de 1942, coincidiendo exactamente con el inicio de las operaciones de exterminio masivo. Un informe de ventas de septiembre de 1942 afirmaba: las ventas a instalaciones gubernamentales han aumentado un 500% este año. Nuestro producto especial, el Zyklon B, tiene una demanda especialmente alta. Recomendamos ampliar la producción para satisfacer la creciente demanda. La empresa BMW había establecido una fábrica utilizando exclusivamente mano de obra esclava de prisioneros. Sus informes financieros calculaban fríamente los ahorros obtenidos con esta mano de obra gratuita. El uso de trabajadores agrícolas redujo nuestros costos de producción en un 45%, informó un ejecutivo de BMW. Recomendamos expandir este modelo a otras fábricas. La productividad es alta y los costos mínimos. Volkswagen mantuvo correspondencia regular con los administradores del campo en relación con el suministro de mano de obra esclava. Una carta de 1943 solicitaba: necesitamos 2.000 trabajadores adicionales para nuestra nueva línea de producción. Preferimos hombres jóvenes y sanos. Podemos proporcionar alojamiento básico. La respuesta desde el campo prometía: podemos proporcionar los trabajadores solicitados en una semana. Solo incluimos a los más aptos para el trabajo industrial. Se estima una tasa de mortalidad del 10% mensual, pero tendremos reemplazos constantes. Los bancos alemanes también llevaban registros detallados de sus transacciones relacionadas con el Holocausto. El Deutsche Bank había creado cuentas especiales para depositar el oro y otros objetos de valor confiscados a las víctimas. Un informe bancario interno reveló: recibimos 47 kilos de oro dental este trimestre. El material se fundió y se abonó en la cuenta especial del Reich. Valor total: 2,3 millones de marcos. Transacción procesada sin problemas. La farmacéutica Bayer había utilizado a prisioneros de campos de concentración como conejillos de indias para probar nuevos medicamentos. Sus informes de investigación documentaban estos ensayos clínicos como si fueran estudios médicos normales. Probamos un nuevo somnífero en 150 sujetos de Auschwitz, informó un investigador de Bayer. Dosis letal determinada: 0,3 gramos por kilogramo de peso corporal. Los datos serán útiles para determinar una dosis segura para los soldados alemanes. La empresa siderúrgica Krupp había reconvertido varias de sus fábricas en fábricas que utilizaban exclusivamente mano de obra esclava. Sus informes de producción trataban a los seres humanos como simples estadísticas industriales. La productividad aumentó un 25% con la nueva plantilla, informó un gerente de Krupp. Los trabajadores son reemplazados automáticamente cuando dejan de estar en forma. Un sistema muy eficiente para mantener los niveles de producción. La compañía de transporte Deutsche Reichsbahn cobraba tarifas de pasajeros por transportar judíos a los campos de exterminio. Sus archivos incluían facturas detalladas enviadas al gobierno alemán. Este año transportamos a 873.000 pasajeros a destinos especiales, según un informe de Reichsbahn. Tarifa: 4 peniques por kilómetro por persona. Ingresos totales: 12,6 millones de marcos. Una operación muy rentable. La empresa AEG
Suministró equipos eléctricos a los campos de concentración, incluyendo sistemas de electrificación para las vallas. En sus facturas, estos equipos figuraban como sistemas especiales de seguridad. Suministramos sistemas de cercas electrificadas según las especificaciones, decía una factura de AEG. Voltaje 3000 voltios, garantía 2 años, instalación incluida, ideal para contener grupos grandes. La empresa Siemens había establecido fábricas dentro de los propios campos de concentración. Sus informes financieros celebraban la eficiencia de esta operación. Nuestra fábrica en Ravensbrück opera con costos operativos un 60% más bajos que las instalaciones normales, informó un ejecutivo de Siemens. La mano de obra trabaja 16 horas diarias sin costo. Recomendamos expandir el modelo a otros campos. ¿Cómo justificaron éticamente las grandes corporaciones estas ganancias? ¿Qué responsabilidad deberían haber asumido después de la guerra? En una carpeta marcada Geheime Reichssache, Asunto Secreto del Reich, los investigadores aliados descubrieron algunos de los documentos más incriminatorios de la historia. Órdenes personales de Adolf Hitler que revelaban cómo el Holocausto había sido planeado y autorizado directamente por el dictador nazi. La primera orden que nos llamó la atención fue un documento de una sola página, fechado en septiembre de 1939, en el que Hitler autorizaba el programa de eutanasia que serviría como ensayo general del Holocausto. El texto, en papel membretado oficial, era escalofriantemente directo. El Reichsleiter Böhler y el Dr. Brandt son responsables de ampliar la autoridad de los médicos específicamente designados para conceder una muerte misericordiosa a pacientes incurables. Esta orden aparentemente médica fue en realidad la primera autorización masiva para asesinatos sistemáticos en el Reich. El programa T4, como se le conoció posteriormente, serviría de laboratorio para desarrollar métodos de exterminio que posteriormente se aplicarían en los campos de concentración. Una orden aún más explícita se descubrió en los archivos de Heinrich Himmler. Con fecha de julio de 1941, Hitler ordenó la eliminación total de los comisarios políticos soviéticos. El documento, conocido como el Decreto de los Comisarios, violaba todas las convenciones de guerra existentes. Todos los funcionarios políticos del Ejército Rojo deben ser ejecutados inmediatamente tras su captura, declaraba la orden de Hitler. Estos individuos no son soldados en el sentido tradicional y no merecen la protección de las leyes de la guerra. Pero fue en octubre de 1941 cuando Hitler firmó el documento que sellaría el destino de millones. Una orden secreta dirigida a Himmler autorizaba la solución final a la cuestión judía en Europa. El documento era deliberadamente vago, utilizando un lenguaje en clave, pero su intención era clara para quienes sabían descifrarlo. La cuestión judía en los territorios ocupados debe resolverse de forma definitiva e integral, escribió Hitler. Tiene plena autoridad para implementar todas las medidas necesarias para lograr este objetivo. Esta orden iba acompañada de una nota manuscrita de Hitler que era más explícita. El problema judío debe resolverse durante la guerra. No podemos dejar esta cuestión a las generaciones futuras. Una serie de órdenes de Hitler a los comandantes militares revelaron cómo el exterminio de civiles estaba integrado en la estrategia militar alemana. El Decreto de Jurisdicción Bárbara, de mayo de 1941, suspendió la legalidad militar en los territorios orientales. Los soldados alemanes no pueden ser procesados por crímenes contra civiles en los territorios orientales, ordenó Hitler. Esta es una guerra ideológica donde los métodos normales no son aplicables. Otro documento impactante fue una orden de Hitler de quemar todas las ciudades y pueblos en territorio soviético durante la retirada alemana. La Orden de Tierra Arrasada de marzo de 1944 demostró la desesperación nazi y la disposición de Hitler a destruir poblaciones enteras. Todo lo que pueda ser útil al enemigo debe ser destruido, ordenó Hitler. Esto incluye no solo las instalaciones militares e industriales, sino también las poblaciones que podrían colaborar con el avance soviético.
Una orden particularmente reveladora se refería al trato a los prisioneros de guerra soviéticos. Hitler ordenó que no se les tratara como soldados, sino como portadores de una ideología destructiva que debían ser eliminados. Los prisioneros de guerra bolcheviques deben ser tratados según su naturaleza ideológica, escribió Hitler. La guerra contra el bolchevismo no admite métodos militares convencionales. Los archivos también contenían las órdenes de Hitler sobre el uso de mano de obra esclava. Un documento de septiembre de 1942 autorizaba el uso de todos los medios necesarios para obtener trabajadores de los territorios ocupados. La economía de guerra alemana exige el máximo aprovechamiento de la fuerza laboral disponible en los territorios ocupados, ordenó Hitler. Los métodos voluntarios han demostrado ser insuficientes. Autorizo deportaciones forzadas masivas. Una orden secreta dirigida a la Luftwaffe reveló la autorización de Hitler para bombardear deliberadamente hospitales y escuelas en territorios ocupados. La orden violaba explícitamente las convenciones de Ginebra. Los objetivos civiles que puedan elevar la moral del enemigo deben ser destruidos, ordenó Hitler. Esto incluye hospitales, escuelas y centros religiosos. El terror psicológico es un arma de guerra legítima. Hitler también había ordenado personalmente la ejecución de los comandos aliados capturados. La orden de comando, de octubre de 1942, estipulaba que los soldados aliados de élite debían ser ejecutados incluso si intentaban rendirse. Los comandos enemigos deben ser eliminados hasta el último hombre, ordenó Hitler. Estos criminales de guerra no merecen ser tratados como prisioneros de guerra. Una de las órdenes más inquietantes autorizó experimentos médicos con prisioneros. Hitler había aprobado personalmente el uso de seres humanos como conejillos de indias para la investigación médica militar. Los presos convictos pueden ser utilizados para experimentos médicos esenciales para nuestra victoria, escribió Hitler. El beneficio para los soldados alemanes justifica todos los métodos. La orden más reveladora sobre la personalidad de Hitler fue un documento en el que ordenó la ejecución de todos los enfermos mentales en los territorios ocupados. La orden mostraba cómo consideraba a ciertos grupos de personas como vidas indignas de ser vividas. Las personas con enfermedades mentales representan una carga inaceptable para el Estado, ordenó Hitler. Los recursos dedicados a ellas deben redirigirse a ciudadanos productivos. Autorizo medidas permanentes para resolver este problema. ¿Cómo cambiaron estas órdenes directas de Hitler nuestra comprensión de su responsabilidad personal en el Holocausto? En bóvedas de bancos suizos, en sótanos de museos austriacos y en colecciones privadas diseminadas por Sudamérica, los investigadores descubrieron documentación del mayor robo de la historia, el saqueo sistemático perpetrado por los nazis en la Europa ocupada. Listas, recibos, facturas e inventarios que transformaron el pillaje en burocracia. El Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, la organización nazi responsable del saqueo de obras de arte, mantenía registros meticulosos de sus adquisiciones. Un informe de marzo de 1943 afirmaba con orgullo: confiscamos 21.903 obras de arte de residencias judías en París, valor estimado 427 millones de francos. Las obras más importantes se enviaron a la colección personal del Führer. Alfred Rosenberg, el ideólogo nazi responsable de la operación, había transformado el robo en una misión cultural. Un documento suyo lo justificaba diciendo: «Estamos salvando tesoros culturales europeos de manos indignas. Estas obras encontrarán su legítimo hogar en el Reich alemán, donde serán preservadas y apreciadas debidamente». Hermann Göring, segundo al mando del régimen nazi, mantenía un catálogo personal de su colección saqueada. Sus registros mostraban más de 1.500 pinturas robadas, incluyendo obras de Renoir, Monet, Picasso y Van Gogh. Un inventario de su colección describía cada pieza con su valor estimado y procedencia. Cuadro de Renoir, Bailarinas de azul, confiscado de la residencia de los Rothschild en París, enumeraba un documento.
Valoración: 2 millones de marcos. Actualmente se exhibe en la sala principal de Caring Hall. La colección de Göring estaba valorada en más de 500 millones de marcos en aquel entonces. Los bancos alemanes llevaban registros detallados de los bienes confiscados a las víctimas del Holocausto. El Deutsche Bank había creado un departamento especial para procesar depósitos especiales, un eufemismo para referirse a los bienes robados a los judíos deportados. Un informe interno del Deutsche Bank de agosto de 1943 afirmaba: recibimos 847 kilogramos de oro dental, 12.000 anillos de boda, 47, 0 relojes y 2,3 toneladas de joyas diversas este trimestre. El material se procesó y se abonó en cuentas especiales según las instrucciones. El proceso estaba tan sistematizado que existían formularios estandarizados para cada tipo de confiscación. Un documento de las SS enumeraba: formulario A47, inventario de residencia judía abandonada, formulario B23, efectos personales de los deportados, formulario C12, objetos de valor hallados junto a los cadáveres. La operación Bernhard, que produjo billetes británicos y estadounidenses falsos en campos de concentración, quedó documentada en informes técnicos detallados. El mayor Bernhard Kruger, responsable de la operación, informó: producimos billetes falsos de excelente calidad por valor de 2,5 millones de libras. Las pruebas con expertos bancarios confirmaron que son indetectables. Los nazis también saquearon sistemáticamente bibliotecas y archivos. Un informe de la Ahnenerbe, la Organización de Investigación Ancestral de la SS, detallaba: confiscamos 700.000 libros de bibliotecas judías en territorios ocupados. El material está siendo clasificado para determinar su valor para la investigación racial alemana. El robo de propiedad industrial quedó documentado en contratos de transferencia forzosa. La empresa alemana Flick había adquirido acerías en territorios ocupados por precios simbólicos. Un contrato mostraba la compra de una planta valorada en 50 millones de marcos por tan solo 100.000 marcos. La transferencia es necesaria para garantizar una producción eficiente bajo la gestión alemana, estipulaba el contrato. Los anteriores propietarios demostraron incompetencia administrativa. Los registros bancarios suizos revelaron cómo se blanqueaba el oro nazi a través del sistema bancario neutral. El Banco Nacional Suizo había recibido 638 toneladas de oro del Reich alemán entre 1939 y 1945, una cantidad muy superior a las reservas alemanas de preguerra. Un telegrama del embajador alemán en Suiza declaraba: los bancos suizos aceptaron nuestros depósitos sin cuestionar su origen. El sistema funciona perfectamente para convertir nuestros activos especiales en moneda convertible. El saqueo de los recursos naturales también se documentó meticulosamente. Un informe del Ministerio de Armamento alemán indicó: solo este mes confiscamos 2.400 toneladas de cobre de Noruega, 47.000 toneladas de hierro de Francia y 123.000 toneladas de carbón de Polonia. Los nazis también robaron sistemáticamente grano y alimentos de los territorios ocupados, provocando hambrunas deliberadas. Un informe del Ministerio de Alimentación declaró: requisamos 890.000 toneladas de trigo de Ucrania, suficiente para alimentar a 3 millones de alemanes durante un año. El robo de mano de obra se documentó como una operación comercial. Fritz Saukel, responsable del trabajo forzoso, informó: este año deportamos a 2,8 millones de trabajadores. Valor económico estimado: 15.000 millones de marcos en trabajo no remunerado. Los registros mostraban que las empresas alemanas pagaban una tarifa al gobierno por cada trabajador esclavo suministrado. Volkswagen pagaba 4 marcos diarios por trabajador, dinero que iba directamente a las arcas nazis. Incluso las pertenencias personales más insignificantes se recogían sistemáticamente. Un inventario de Auschwitz enumeraba 47.000 gafas, 123.000 zapatos, 7.000 kilos de cabello humano, 2.400 dentaduras postizas.
Todo se clasificaba, se pesaba y se enviaba al reciclaje industrial. El valor total del robo nazi se ha estimado en más de 550.000 millones de dólares actuales. Un informe de 1946 de la Comisión de Recuperación Aliada calculó: los nazis robaron más riqueza en 6 años que cualquier otra civilización en la historia de la humanidad. ¿Cómo debería haber gestionado el mundo la recuperación de estos bienes robados? ¿Qué responsabilidad tuvieron los países neutrales en este saqueo? En una habitación secreta del alto mando alemán, investigadores aliados descubrieron mapas que revelaban el asombroso alcance geográfico de la planificación nazi. Mapas detallados de toda Europa que marcaban la ubicación de los campos de exterminio, las rutas de deportación y los plazos para la limpieza étnica país por país. Era el genocidio transformado en ciencia cartográfica. El mapa más impactante se titulaba Solución Final, Europa 1942-1945. Cada país europeo estaba coloreado según el progreso de la eliminación judía: verde para completada, amarillo para en progreso y rojo para no iniciada. Alemania y Polonia estaban en verde, Francia y los Países Bajos en amarillo, Inglaterra y Suecia estaban en rojo, en espera de invasión. Otro mapa mostraba la red ferroviaria europea con todas las rutas de deportación marcadas en rojo. Las líneas rojas convergían desde toda Europa hacia puntos negros en Polonia, los campos de exterminio. Era un diagrama de la muerte a escala continental. Adolf Eichmann, el arquitecto logístico del Holocausto, había creado mapas específicos para cada operación de deportación. Un mapa de Hungría de 1944 mostraba el país dividido en zonas numeradas con plazos precisos. Zona 1, 15-20 de mayo, 120.000 deportados. Zona 2, 25-30 de mayo, 95.000 deportados. Los mapas incluían impresionantes detalles logísticos: la ubicación de las estaciones de tren, la capacidad de cada tren y el tiempo de viaje a cada campo. Era planificación industrial aplicada al genocidio. Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga, había encargado un Atlas de la cuestión judía que cartografiaba la población judía en toda Europa. El atlas mostraba las concentraciones judías ciudad por ciudad, con cifras precisas: Varsovia, 375.000, Lodz, 160.000, Budapest, 200.000, París, 150.000. Cada página del atlas incluía notas manuscritas sobre estrategias de concentración. Varsovia, establecer un gueto en el distrito antiguo. Lodz, utilizar el distrito industrial. Budapest, esperar la ocupación alemana. El general Hans Frank había creado mapas detallados de la Polonia ocupada que mostraban la redistribución planificada de la población. Zonas enteras estaban marcadas como Für deutsche Besiedlung, para asentamiento alemán, mientras que otras estaban marcadas como Arbeitslager, campos de trabajo. Un mapa particularmente siniestro mostraba a Polonia dividida en 3 zonas. Zona A, solo alemanes. Zona B, alemanes y polacos útiles. Zona C, campo de exterminio. La zona C abarcaba casi la mitad del territorio polaco. Heinrich Himmler mantenía mapas de progreso de la limpieza étnica actualizados semanalmente. Un mapa de la Unión Soviética ocupada mostraba regiones coloreadas según el número de ejecuciones. Verde, más de 100.000. Amarillo, entre 50.000 y 100.000. Rojo, menos de 50.000. Las notas manuscritas de Himmler en el mapa decían: región de Kiev, excelente progreso. Ucrania Occidental, acelerar las operaciones. Bielorrusia, resultados insatisfactorios, reemplazar al comandante local. Los mapas de la Operación Reinhard mostraban la ubicación estratégica de los 3 campos de exterminio: Treblinka, Sobibor y Belzec. Cada campo estaba ubicado para recibir deportaciones de regiones específicas, con rutas ferroviarias calculadas para una máxima eficiencia. Un memorando adjunto explicaba: Treblinka atenderá a Varsovia y la región central. Sobibor cubrirá Lublin y el este. Belzec atenderá a Cracovia y el sur.
El sistema permitirá la eliminación de 2 millones de personas en 18 meses. El doctor Hans Globke, especialista en derecho racial, había creado mapas que mostraban las leyes antijudías país por país. El mapa mostraba el progreso de la legislación discriminatoria. Los países con las leyes más estrictas aparecían en rojo oscuro, los demás en tonos más claros. Francia, las leyes de Vichy son adecuadas. Italia, la resistencia papal exige presión. Bulgaria, excelente cooperación. Dinamarca, población problemática, señaló Globke en el mapa. Los mapas de Auschwitz mostraban la expansión planificada del complejo. El campo original estaba marcado como fase 1, mientras que las áreas circundantes estaban marcadas como fase 2, fábrica de IG Farben, y fase 3, instalaciones de procesamiento adicionales. Un mapa detallado de Birkenau mostraba la ubicación precisa de cada crematorio, con cálculos de capacidad. Crematorio segundo, 1.440 por día. Crematorio 13, 1.440 por día. Crematorios cuarto y B, 768 cada uno. Los mapas médicos mostraban la distribución de los experimentos con humanos en los diferentes campos. Dachau estaba marcado por experimentos de altitud e hipotermia, Ravensbrück por esterilización y cirugía experimental, y Auschwitz por experimentos genéticos y raciales. Las rutas de escape nazis también se mapearon con antelación. Los mapas encontrados en los archivos de las SS mostraban rutas de emergencia a través de Austria hacia Italia y de allí hacia Sudamérica. Los refugios estaban marcados. Génova, contactos establecidos. Buenos Aires, red activa. Martin Bormann había creado mapas de posguerra que mostraban una Europa rediseñada tras la victoria nazi. El mapa mostraba la expansión de Alemania hasta los Urales, con las poblaciones eslavas reducidas a pequeñas reservas de mano de obra esclava. Aquí se construirá un nuevo Berlín, decía una nota en el mapa que señalaba Moscú. Las poblaciones indígenas serán reasentadas en reservas agrícolas bajo administración alemana. Los mapas más inquietantes fueron aquellos que mostraban operaciones aún no iniciadas. Un mapa de Norteamérica mostraba concentraciones judías en Nueva York, Chicago y Los Ángeles, marcadas para operaciones futuras, que era un recordatorio de que los nazis veían el Holocausto solo como el primer paso de un proyecto global. Un último mapa hallado en los archivos de Hitler mostraba el mundo entero dividido en regiones raciales. Europa estaba marcada como Lebensraum alemán, África como zona de trabajo colonial, Asia como sociedad temporal y América como territorio para la expansión futura. ¿Cómo han cambiado estos mapas nuestra comprensión de la escala planificada del genocidio nazi? ¿Qué revelan sobre las ambiciones globales del régimen? Berlín, primavera de 1947. En un edificio bombardeado que servía de centro de clasificación aliado, una montaña de documentos nazis aguardaba su destino. Montones de papeles que llegaban hasta el techo, miles de cajas numeradas, archivos que contenían la evidencia más completa de genocidio jamás documentada. Fue la mayor prueba de la historia contra el olvido. El fiscal jefe de Estados Unidos en Nuremberg, Robert Jackson, se enfrentó a un dilema sin precedentes. ¿Cómo preservar y organizar millones de documentos para garantizar que la verdad histórica nunca más pudiera ser negada? Estos documentos son más valiosos que cualquier tesoro, declaró. Son las voces de las víctimas que hablan a través de sus propios asesinos. La primera decisión crucial fue crear un sistema de numeración para cada documento. Cada documento recibió un código único. Los documentos de Himmler recibieron el código No, organizaciones de Nuremberg, la correspondencia militar, el código NOKW, organizaciones de Nuremberg, Kriegsmarine Wehrmacht. Era una biblioteca de infamia catalogada para la eternidad. El doctor Robert Kemner, fiscal estadounidense nacido en Alemania, asumió personalmente la responsabilidad de garantizar la preservación de los documentos más importantes. Los nazis intentaron quemar las pruebas, declaró.
Nuestra misión es asegurar que sobrevivan para siempre. Pero no todo salió según lo previsto. Documentos cruciales simplemente desaparecieron. El diario completo de Heinrich Himmler, quien había sido capturado, desapareció misteriosamente de los archivos aliados. Los rumores sugerían que agentes nazis aún activos se habían infiltrado en las operaciones de archivo. El coronel John Amen, responsable de la seguridad de los documentos, denunció varios intentos de sabotaje. Encontramos pruebas de que se estaban destruyendo o alterando deliberadamente los documentos. Tuvimos que establecer guardias armados las 24 horas del día. Simon Wiesenthal, un sobreviviente del Holocausto convertido en cazador de nazis, pasó meses en archivos aliados copiando documentos a mano. Sabía que algunos de estos papeles podrían desaparecer, explicó. Así que hice mis propias copias ocultas. El descubrimiento más inquietante se produjo en 1948, documentos que demostraban que varios criminales de guerra ya habían sido reclutados en secreto por los servicios de inteligencia aliados. Los archivos de la CIA mostraban que Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, trabajaba para los estadounidenses. Un memorando de la CIA de marzo de 1948 afirmaba: Barbie posee información valiosa sobre las redes comunistas en Europa. Recomendamos suspender temporalmente su búsqueda a cambio de una cooperación plena. La Guerra Fría estaba creando nuevas prioridades. Los nazis, con información sobre la Unión Soviética, se volvieron más valiosos como agentes que como prisioneros. Los documentos que podían comprometer estas operaciones secretas comenzaron a reclasificarse o a perderse. El doctor Fritz Stern, historiador judío-alemán, descubrió que archivos enteros habían sido transferidos a instalaciones militares y marcados como clasificados. Documentos que deberían haber servido a la justicia histórica estaban siendo utilizados para espionaje, protestó. En 1949, una decisión crucial determinó el futuro de los archivos nazis. Los documentos se repartirían entre los aliados. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética recibirían copias completas, pero cada país controlaría el acceso a sus propios archivos. Esta división tuvo consecuencias dramáticas. Los documentos soviéticos permanecieron inaccesibles durante décadas. Los archivos estadounidenses fueron parcialmente clasificados durante la Guerra Fría. Los documentos franceses y británicos tuvieron acceso limitado por razones de seguridad nacional. Yad Vashem, el monumento conmemorativo del Holocausto en Jerusalén, fundado en 1953, se ha convertido en uno de los principales repositorios de documentos nazis. Su fundador, Ben Zion Dinur, declaró: «Cada documento es un monumento conmemorativo a las víctimas. Nuestra misión es garantizar que sus voces se escuchen para siempre». Pero incluso Yad Vashem enfrentó desafíos. Algunos documentos eran tan explícitos que las autoridades cuestionaron si debían exhibirse públicamente. El debate sobre qué mostrar y qué preservar solo para investigadores se convirtió en una compleja cuestión moral. La apertura de los archivos soviéticos en la década de 1990 reveló nuevos tesoros documentales. Miles de documentos nazis capturados por el Ejército Rojo finalmente se hicieron accesibles, incluyendo la correspondencia personal de Hitler y los informes de los comandantes de campo. El doctor Norman Goda, especialista en archivos nazis, descubrió documentos soviéticos que cambiaron la comprensión del Holocausto. Encontramos pruebas de que el exterminio había comenzado incluso antes de lo que pensábamos y de que había más gente involucrada. El proyecto de digitalización iniciado en la década del 2000 representó una revolución en la preservación de archivos. Millones de documentos fueron escaneados y puestos a disposición en línea. Investigadores de todo el mundo ahora podían acceder a archivos que antes requerían costosos viajes. Pero la digitalización también ha traído consigo nuevos desafíos. Quienes niegan el Holocausto han intentado usar la tecnología para crear versiones falsificadas de documentos reales, sembrando confusión sobre su autenticidad. El Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos ha establecido rigurosos protocolos para verificar la autenticidad.
Cada documento debe verificarse mediante múltiples fuentes, explicó su director de archivos. La responsabilidad histórica exige este cuidado. Hoy, más de 75 años después de la guerra, el destino de los archivos nazis sigue cambiando. Se descubren nuevos documentos con regularidad. En los áticos de casas alemanas, en archivos secretos sudamericanos y en colecciones privadas cuyos propietarios finalmente deciden revelar su existencia. En 2019, un descubrimiento en Argentina reveló más de 75 artefactos nazis, incluyendo documentos personales de Adolf Eichmann. En 2021, los archivos de la Cruz Roja revelaron documentos sobre el destino de miles de niños judíos. La lucha por preservar estos documentos es también una lucha contra el tiempo. El papel se deteriora, la tinta se desvanece, las fotografías desaparecen. Cada año que pasa hace más urgente la necesidad de la preservación digital. Pero quizás el mayor desafío sea asegurar que las generaciones futuras comprendan la importancia de estos archivos. En un mundo donde la desinformación se propaga rápidamente, los documentos nazis representan una prueba histórica irrefutable. Como dijo Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto y Premio Nobel, estos documentos son más que papel y tinta. Son testigos mudos de una de las mayores tragedias de la humanidad. Nuestra misión es garantizar que sigan hablando cuando ya no queden testigos humanos. Los archivos nazis sobrevivieron a los intentos de destrucción de los propios nazis, a las manipulaciones de la Guerra Fría y a los esfuerzos de los negacionistas. Hoy, preservados en archivos de todo el mundo, siguen cumpliendo su función más importante: garantizar que la verdad histórica sea más sólida que cualquier intento de borrarla. La preservación de estos archivos nazis nos enseña una verdad fundamental: la memoria histórica es nuestra única defensa contra la repetición de los horrores del pasado. Cada documento salvado de las llamas representa una victoria contra quienes intentaron borrar sus crímenes. Pero los nazis no solo operaban los conocidos campos de exterminio como Auschwitz y Treblinka. Dispersos por toda la Europa ocupada, había cientos de otros campos donde la muerte también era una rutina diaria. Lugares donde el sufrimiento humano se convirtió en un sistema, donde la crueldad se disfrazaba de trabajo. El siguiente video que aparece en su pantalla revela la historia de Mauthausen, el campo de concentración austriaco, donde más de 190.000 personas perdieron la vida. Descubrirá cómo la muerte lenta se convirtió en un método de exterminio, cómo los prisioneros lucharon por mantener su dignidad humana y cómo algunos lograron sobrevivir a lo impensable. Estas son historias que necesitan ser contadas, recuerdos que no se pueden olvidar.